Bueno, ahora utilizando la semejanza de triángulos y los ejercicios también necesitan a veces verse con criterios de semejanza. Vamos a resolver algunos de los que ya yo les había propuesto a ustedes para resolver en clases, ¿de acuerdo? Cuánto mide OS, cuánto mide OT y cuánto mide el ángulo T. Cuando me ponen la M, entonces ahora sí es la medida del ángulo. Ahí vamos a tener la calculadora a mano y vamos a resolver este ejercicio utilizando pues la semejanza de triángulos. Bueno, por otro lado, los triángulos, bueno, yo puse un puntito acá ya para diferenciar cuál es el triángulo más grande y cuál es el triángulo más pequeño. Podemos sacar algunas conclusiones. Bueno, si aquí tengo la P que va a coincidir con la T, quiere decir que el ángulo P, este que tengo acá, coincide con el ángulo T, este que tenemos aquí. ¿De acuerdo? A este vamos a ponerle una marquita para diferenciarlos porque son varios ángulos. El ángulo O coincide con el ángulo O. ¿Ven? El ángulo O de un triángulo, el triángulo POR, que sería este, va a medir igual que el ángulo O del triángulo TOS. ¿Ok? Miden igual. Y si estamos diciendo que miden igual, quiere decir que mide 53 grados. Ya tenemos la medida. Perfecto. Y finalmente el ángulo R mide igual que el ángulo S. El ángulo R, vean que mide 85 grados. Va a medir igual que el ángulo S, es decir, el ángulo S también mide 85 grados. Ese le ponemos que 3 marquitas. Y mide 85 grados, igual que el ángulo que tenemos acá abajo, ¿verdad? Que mide 85 grados también. Perfecto, ya tenemos los ángulos. Ya podríamos calcular el que tiene una marquita, que es el ángulo que nos hace falta. ¿Cuánto mediría ese ángulo? A ver si lo determinamos ahí. Recordemos que es a 180, le voy a restar la suma de 85 más 53 grados. Bueno, eso me está dando 42 grados, quiere decir que este ángulo mide 42. Por consecuencia, ¿cuánto mide el ángulo T? Bueno, ya podemos contestar aquí que el ángulo T mide 42 grados y eso lo vimos porque los ángulos miden igual. ¿Ok? Si ya tenemos la respuesta en cuanto a los ángulos. ¿De acuerdo? Vamos a determinar las medidas de los lados. Y aquí les recuerdo que vamos a utilizar la regla de... Ok, el lado que necesito es el lado OS. Voy a ponerle una X acá. Este lado OS es el que necesito calcular. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está. Vamos a trabajar con los lados ahora. Vamos a establecer proporciones con los lados. Esas proporciones es de acuerdo a la clave. Ok, PO iría con TO, ¿cierto? PO, si ustedes observan, mide 14, entonces voy a ir apuntando ese dato acá, 14. Es proporcional a TO, y TO no tengo medida. De hecho, lo necesito también, o sea, me lo están pidiendo, vean acá en el segundo, me están pidiendo TO, entonces pongámosle a este una Y. Si ya que lo estamos escribiendo, pues vamos a escribirlo aquí de una vez. Bien, sigo. Ahora, OR va con OS. OR mide 13. Y OS es X. Esa es la que estoy buscando, la que quería encontrar de primero. Y finalmente sería PR, que iría con TS. PR con TS. PR mide 10 y TS mide 15 medios. Para eso era que yo les decía a ustedes que traigan calculadora científica o lleven calculadora científica a clases para poder digitar esto en la calculadora y eso se nos facilita nuestro trabajo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesito calcular primero la X o el valor de X. Entonces, para calcular el valor de X vamos a establecer una relación con estas dos fracciones, nada más. ¿Ves? Vamos a utilizar esas dos fracciones y aquí vamos a aplicar la regla de 3. ¿Cómo quedaría la regla de 3? Recordemos que esto era así, se multiplican estos dos, 13 por 15 medios y se dividen entre 10. Entonces si yo le escribo acá sería que X es igual a 13 por 15 medios, todo esto dividido entre 10. Si eso lo ponemos en la calculadora científica, bueno, me está dando 39 cuartos. Listo, ya sabemos cuánto mide X, mide 39 cuartos y lo dejamos así y no tenemos nada más que hacer. ¿De acuerdo?
ya terminamos el valor de x, que sería OS, y ese OS pues lo escribiríamos acá. Sin más preámbulo, vamos a ir a calcular el valor de y. El valor de y también lo vamos a resolver utilizando la regla de 3. Para ello vamos a utilizar lógicamente donde tengo la y junto con lo que ya teníamos antes. Vamos a utilizar estos dos. Si yo le aplicara regla de 3, iría así. Entonces escribiríamos que y es igual a 14 por 15 medios, todo esto dividido entre 10. Entonces la misma regla de 3 vamos a aplicar ahí y vamos a resolver eso. Bueno, aquí tengo la y, 21 sobre 2, es decir, 21 medios. Voy a escribirlo acá. Entonces queda 21 medios. Listo. Ya tenemos cuánto mide x, cuánto mide y, que era lo otro que nos estaba haciendo falta. Ya resolvimos el ejercicio. Calculamos los ángulos y calculamos los lados. Aquí tengo dos triángulos de nuevo. Tengo que los ángulos R, S, U y V son congruentes. Y me están pidiendo determinar cuál triángulo es semejante con cuál triángulo y por cuál criterio. Se dice que el ángulo R, S, U, nos dice que son congruentes, entonces R, S y U, este de acá, son congruentes. Ok. S es congruente con U. ¿Eso qué quiere decir? Que R es congruente con V. Todos son congruentes. Y por otro lado, como aquí es donde se unen los dos triángulos, este ángulo y este son congruentes opuestos por el vértice, por la materia de séptimo. ¿Cuál criterio estamos utilizando acá? Bueno, el ángulo, ángulo y ángulo. Perfecto. Ahora podemos decir, y escribiríamos así, que el triángulo RST es semejante al triángulo en el mismo orden, ¿verdad? Sería V, U y T. Escribo V, U y T. Esos son los triángulos congruentes. Por el criterio ya lo teníamos acá. Ángulo, ángulo, ángulo. Listo, ya quedó demostrado. Y eso era todo lo que teníamos que hacer en ese ejercicio. Los triángulos, bueno, uno más grande y más pequeño, pero me están dando las medidas. O sea, no me dan nada de ángulos, no tengo nada que ver con ángulos acá. Entonces, por lógica, quiere decir que vamos a utilizar el criterio lado, lado y lado. ¿Y en qué orden lo voy a resolver? Bueno, aquí dice, vamos a ver, este parecía el triángulo ABC. Ok, ya tengo el primero. El primero es fácil de determinar porque yo puedo ir el orden en que quiera, pero el segundo sí tengo que cuidarme del orden. Okay. ¿Cómo vamos a hacer para determinar el orden? Vean, yo dije A, B y C, es decir, yo comienzo en este lado, el lado que mide 8, luego sigo el lado que mide 6 y finalmente terminamos con el lado que mide 10. Vean que voy de mediano, si observan las medidas, mediano, pequeño a grande, ¿lo ven? Quiere decir que en el otro triángulo voy a cumplir con el mismo orden. Mediano, pequeño y grande. ¿Cuál es el mediano acá? El 24. El pequeño es el 18 y el grande es el 30. Entonces voy mediano aquí, pequeño por acá y grande finalmente por acá. O sea que el orden va H, G y F. Si no lo hacen así, está malo. ¿Okay? Quiere decir que aquí sería el triángulo H, G y F. Esto que nosotros tenemos aquí, o sea, lo que acabo de determinar con los triángulos, es lo que escribiríamos acá. Que ya tengo el primero y también ya tengo el segundo. El criterio ya habíamos dicho que era LL, que sería lo otro, que entonces traeríamos acá. Listo. ¿Ven? Entonces ya respondimos el problema. Si ustedes observan, pues ahí tenemos dos triángulos. Vamos a hacer lo mismo. ¿Okay? Vean que tengo un triángulo más pequeñito y el otro triángulo más grande. ¿Okay? ¿Cuáles son los triángulos que son congruentes? Aquí está muy fácil. ¿Y cuál criterio voy a utilizar? También está muy sencillo visualizarlo. Vean, aquí yo voy a marcar el ángulo del triángulo más pequeñito. Pero resulta que ahora voy a marcar el ángulo ahí mismo del triángulo más grande. ¿Cuál sería el ángulo? El mismo del triángulo más grande. Con azul el triángulo más pequeñito y con rojo el triángulo más grande. Vean que es exactamente el mismo ángulo. ¿Cuál criterio estoy utilizando? Si ustedes observan, lado, ángulo y lado. Ya tengo el criterio. Lado,
ángulo y lado. ¿Ven? Muy fácil. ¿Y cuál sería el triángulo? Bueno, comenzando por aquí, tal vez con la R, sería el más pequeño, sería R, Q y S. Ya lo tengo, lo pueden apuntar ahí. R, Q y S. Ese sería el triángulo más pequeño. Y el triángulo más grande, ahora comenzando con la O, ¿cuál sería? O, Q y S. Y P, perdón. Entonces aquí sería el triángulo más grande, sería el triángulo O, Q y P. Y listo, ya tengo los triángulos, ya tengo el criterio y ya tengo todo. ¿Qué tal si yo les pido a ustedes demostrar, utilizar el criterio para demostrar que esos triángulos son congruentes? Entonces, ¿qué es lo que nosotros ahora tendríamos que hacer? Bueno, vean que los criterios, o el criterio dice lado, ángulo, lado, o sea, la mayoría aquí son los lados. Comencemos con los lados, entonces. Sería el lado, vean, RQ mide 3. ¿Con quién? Con el lado OQ. ¿Cuánto mide el lado OQ? Mide 8. Ok. Vamos a ver. Ahora con el lado, vamos a ver QS, que es el que tengo por acá, dice que mide 6. Con el lado QP, que dice que mide 16. Ok. Si nosotros simplificamos 6 y 16, me va a dar también 3 octavos, perdón. Me va a dar 3 octavos porque la mitad de 6 es 3 y la mitad de 16 es 8. Vean que también me da 3 octavos. Quiere decir que efectivamente por ese lado, utilizando los lados, valga la redundancia, son semejantes. Ahora los ángulos. ¿Cuáles son los ángulos? El que está en el medio, que es este. Bueno, ya vimos que eran congruentes o miden igual los ángulos. Entonces ahí escribiríamos que el ángulo Q del triángulo RQS es igual al ángulo Q del triángulo OQP. ¿Lo ven? Entonces, como los ángulos son iguales, ya tenemos demostrado por el criterio LAL que los dos triángulos son semejantes. Entonces escribimos el triángulo RQS es semejante al triángulo OQP por el criterio, ¿okay?, que sería L, A y L. Y listo, ya tenemos todo demostrado. Okay, vamos a leerlo. Dice: un observador desea calcular la altura de un árbol. Para esto ubica un espejo plano en el piso y él se coloca de tal forma que puede ver la copa del árbol a través del espejo, como se muestra en la figura. ¿Qué es lo que necesita calcular? La altura del árbol. Vean que aquí ya tengo dibujados dos triángulos, un triángulo más grande y un triángulo más pequeño. ¿Okay? Y vean que tengo la altura de la persona, la altura del árbol, la sombra del árbol, la sombra de la persona. Bueno, establezcamos entonces los lados proporcionales. Tal vez altura con altura y la sombra con la sombra. Vean que arriba tengo lo del árbol, altura del árbol, sombra del árbol. Y luego abajo tendría altura de la persona, sombra de la persona. ¿Eso qué quiere decir? Que arriba tengo todo lo del árbol y abajo tengo lo de personas. No sé, como ustedes quieran. También podría escribir es lo mismo. H sobre 60 y por otro lado 1,5 sobre 3. Se supone que también tiene que funcionar, tiene que darme lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí aplico regla de 3 y me quedaría que H es igual a 1,5 por 60, todo esto dividido entre 3, y eso me estaría dando cuánto mide la altura del árbol. Si yo lo resuelvo en este otro, también es lo mismo, ¿lo ven? 60 por 1,5 dividido entre 3. O sea, no importa cómo lo haga, me tiene que dar. Me está dando 30. Bueno, ¿eso qué significa? Que el árbol tiene 30 metros de altura. Y ya resolvimos el problema. Más adelante en otro video, entonces vamos a ver los otros ejercicios que yo propuse